Dios y Padre nuestro, Señor, gracias, amantísimo Dios, por tu misericordia, Señor, gracias por estos momentos que nos permites estar reunidos hoy ante ti, Señor, para venir, Señor, a escudriñar tu bendita palabra, Señor, y conocer más de ti. Padre, te pedimos que al estar meditando en ella, Señor, tu Espíritu Santo alumbre los ojos de nuestro entendimiento, Señor, y nos dé sabiduría y entendimiento para comprender tu bendita palabra, Señor, y aplicarla en nuestra vida, Padre. Permite que tu palabra, Señor, sea ese manantial para nosotros, Señor, del cual, Señor, podamos satisfacer nuestra sed, Señor. Permítenos conocer más de ti, aprender más de ti, conocer más del Evangelio, de su verdad, Señor, para que, como dice tu palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, Señor, que nos vaya siendo libres en todas las áreas de nuestra vida, Señor, y que vayamos creciendo en la gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús. Padre, ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Te rogamos que tú estés con nosotros, Señor, y que toques también la vida de los que nos oyen, Señor, para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Pues hablamos la palabra de Dios en Romanos capítulo 8. Ya vimos el versículo 1, pero lo vamos a leer. 8, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 8. 1 y 2. Dice: Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí está, ¿verdad? Entonces Pablo, como ya vimos en el versículo 1, Pablo dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero ¿por qué no hay ninguna condenación? Pablo dice en el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, ¿verdad? Esa ley del Espíritu, algunos la quieren traducir como los mandamientos, ¿verdad? Como la Torá. Otros le dan otro adjetivo como los mandamientos de, por ejemplo, Mateo capítulo 4, el Sermón de Monte, bienaventurados los pobres en espíritu, ¿verdad? Bienaventurados los mansos. Pero el contexto no nos deja aplicar ahí ese tipo de detalles. Porque a lo que se está refiriendo con la ley del espíritu significa la diferencia que hay entre nuestra antigua naturaleza y lo nuevo que hay. ¿Sí? El principio de vida es más que nada lo que se está significando, ¿no? El principio, podríamos traducirlo, porque el principio de vida del Espíritu nos ha librado del principio del pecado y de la muerte, ¿verdad? ¿Cómo era nuestra antigua vida antes de conocer a Cristo? ¿Cómo dice la Escritura que estábamos? Efesios capítulo 2, versículo 1. 1, 2, bueno, hasta el versículo 3 podríamos leer. Efesios. Capítulo 2, versículos 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Sí, ¿verdad? Entonces teníamos un principio que nos regía, que era el pecado, ¿sí? Y que estábamos muertos espiritualmente. Por eso Pablo, hablando a la iglesia de Corintio, dice, ¿verdad?, que el hombre natural no puede percibir las cosas que son de Dios, porque para él son locura, porque se han de discernir espiritualmente. Y si la persona que está sin Cristo está muerta espiritualmente, no puede entender, no puede comprender las cosas de Dios, no va a entender las cosas de Dios si Dios no le da vida a su espíritu. Pues es a lo que Pablo se está refiriendo cuando dice, porque la ley del espíritu, o sea, es el principio que Dios hizo de vida en nosotros, ¿verdad? Contrario a lo que éramos antes, ¿sí? El espíritu implica entonces vida. El Espíritu Santo siempre a donde ha llegado a hacer algo, una transformación, un cambio. ¿Se acuerdan? En Génesis capítulo 1, versículo, creo que es el 2, si no me parece, no lo traje aquí, pero creo que es el versículo 2, por favor. Génesis 1, 2. Ajá. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
¿Cómo estaba la tierra? Desordenada. Desordenada y vacía. Pero ¿qué dice la Escritura? El Espíritu Santo se movía en la faz, ¿verdad? Se estaba moviendo. ¿Qué quiere decir? Porque si leemos Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Quiere decir que el Espíritu estaba moviéndose porque iba a empezar a obrar algo. Y si nosotros empezamos a ver de ahí, a leer, entonces Dios empezó a decir, y hágase la luz. Y fue la luz. El Espíritu operante de dar vida, de dar transformación. Entonces, por eso en la Escritura vamos a encontrar al Espíritu Santo como el Espíritu que da vida, o es que es vida. Vayamos a Juan capítulo 6, versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado con Espíritu y son vida. ¿Verdad? El Espíritu da vida. El Espíritu, donde está el Espíritu Santo, ahí hay vida. ¿Sí? Por eso cuando la tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu Santo se estaba moviendo, porque iba a haber vida en ese lugar. Donde el Espíritu Santo se empieza a mover, es que va a haber vida en ese lugar. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 6. ¿Versículo qué? Segunda de Corintios 3. 3:6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Verdad? Ahí está. El Espíritu vivifica. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir vivificar? ¿Que da vida? Que da vida, ¿verdad? Por eso Jesús dijo que los que creyeran en Él, de su interior correrían ríos de agua viva. ¿Qué significa cuando hay un agua, cuando ves bajar agua de manantial, esa que desciende del volcán, cristalina? Que da vida. Que da vida, ¿verdad? Empiezas a ver a los árboles de alrededor florecientes, verdes. Entonces, el agua da vida y entonces nosotros podemos ver que eso es lo que el Espíritu Santo, por eso Dios nos dio el Espíritu Santo, porque nos ha dado vida, nos ha impartido su vida misma. La vida eterna no es otra cosa que la vida de Dios en nosotros. Solo Dios tiene vida eterna, ni los ángeles tienen vida eterna. Solo Dios tiene vida eterna y Él es el único que puede transmitirla y nos la ha transmitido a nosotros por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Y aquí cuando Pablo dice, y sí quisiera aclarar, ¿verdad? Que dice la letra mata, mas el Espíritu vivifica, no está refiriéndose Pablo al que no estudiemos exactamente. Ni secularmente ni bíblicamente se puede aplicar eso, porque tanto el estudio secular es bueno como más aún el estudio de la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que Pablo ahí estaba diciendo es precisamente lo que estamos viendo en este versículo 2, la ley del Espíritu contra la ley del pecado y de la muerte. Y se acuerdan lo que vimos en el capítulo 7, ¿verdad? Que decía Pablo que la ley había venido a ser para él muerte. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. La letra mata. ¿Por qué dice la letra mata? Porque la ley me condenaba. Entonces, la paga del pecado, dice la palabra de Dios, es muerte. También aplicaría aquí, como ejemplo, queriendo decir que aquel que se cree muy sabio lo puede llevar a la muerte. Hablo de la muerte eterna. Porque hay gente que se cree saber mucho en lo secular, en alguna profesión, ¿no? Y realmente eso lo hace sentir que tiene un orgullo falso o un orgullo verdadero, pero que lo lleva a la muerte. ¿No también se refiere ahí? A que no te creas mucho por ser alguien que tiene un título, que sabe mucho, que tiene mucha ciencia o algo por el estilo. Aquí en el contexto de este pasaje, no. Pero sí hay referencias en la Biblia que dan con respecto a eso, a esa parte, ¿sí? Por ejemplo, en los Salmos que dice que Dios se atiende a los humildes, mas a los altivos los mira de lejos. Pero cuando hablamos de la soberbia, Ajá, de la soberbia. cualquier persona en cualquier tema hay que incluso
soberbia. Muy soberbia, sí. Entonces, a esos Dios los mira de lejos. Cuando Pablo dice lo que él era antes cuando conocía de conocer de Cristo, ¿no? Estudiado a los pies de Gamaliel, todo ese detalle, ¿verdad? Y que hablamos que en términos de que si Pablo existiera en estos tiempos, pues era un hombre con doctorados, ¿no? Con doctorados, o sea, no con un doctorado, con doctorados. Era un hombre preparadísimo para su tiempo. Entonces, ¿verdad? Pero Pablo dice, pero todo eso para mí fue pérdida. Y eso sí cegó a muchos, por ejemplo a Gamaliel. Imagínate, Pablo estudió a los pies de Gamaliel y Gamaliel no se convirtió. O sea, Gamaliel era un hombre preparadísimo, no se convirtió. Nicodemo era un hombre preparadísimo también. Y es al que Jesús le tuvo que decir, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Porque si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Digo, pero este versículo en específico, no aplica eso porque el contexto nos está hablando la ley versus la gracia, ¿no? También mata por la palabra de la ley. Ajá, o sea, porque la ley nos condena. Sí. Ya vimos que porque no es porque la ley sea mala, sino porque el problema está Que no la podemos cumplir. que no la podemos cumplir. Y al no poderla cumplir, entonces la ley nos condena. Y por lo tanto nos mata, ¿verdad? Sí. Entonces, es a lo que se está refiriendo ahí. Gálatas capítulo 6, versículo 8. Y hay otro, ahorita me acordé, que dice que Dios escogió a los más bajos, no a los sabios, sino para avergonzar a los A la sabios. escoria, ¿no dice? Ajá, para avergonzar a los sabios. Entonces, ese es otro texto que sí se puede aplicar en ese sentido, ¿no? No os creáis muchos sabios de vosotros, dijo Pablo, ¿no? Porque Dios ha escogido lo menospreciado, lo vil y todo para avergonzar a lo eso. Dios escogió a los burros para avergonzar a los sabios. En sí, casi, porque, por ejemplo, la mayoría de los discípulos de Jesús eran pescadores. Pero Inclusive, fíjate que yo pienso que no burros porque les faltara inteligencia, sino más bien que no tuvieron la oportunidad de ser alguien preparado. sí, sí. Porque digo, pero Pedro a lo mejor era un maestro en la pesca, Ujú. ¿no? O Sí, sea, sí. era inteligente en lo que él hacía, pero no tenía un título que No, le diera claro. economía o sí. reconocimiento, ¿no? Sí, Sí, porque no es lo mismo burro a ignorante sí, de ciertas áreas, sí, sí. porque él era un sabio en la pesca. Sí, en cuestión del, ¿cómo se llama? Del círculo donde se meneaban, pues eran, ¿cómo lo podríamos decir? Pues hasta quizá empresarios, porque tenían barcos. El papá de Juan tenía embarcaciones a su cargo. Entonces, pero a nivel del pueblo de Israel, el judío, la gente de Galilea era gente inculta. Ándale. Entonces, Esa es la palabra, ese es el ser incultos. ser no incultos. ser- Sí, ¿no? sí. Entonces eran gente inculta, por lo tanto, cuando Jesús agarra a esos, pues dicen, oye, ¿y estos qué? ¿No? ¿Quiénes son? O sea, ¿cómo? Y ahí es cuando también pues aplicamos lo siguiente, ¿no? ¿Cómo nos van a venir a enseñar a nosotros? Ajá. ¿Me entiendes? Sí, somos la crema innata de sociedad. la sociedad, de la sabiduría religiosa inclusive, ¿no? Ujú. Entonces, eso ahí pega. Gálatas 6:8, ¿ya lo leímos? No. No, No. no. A ver. ¿Quién va? ¿Quién va? Dice, Ujú. porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Ahí está, ¿verdad? El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu o del espíritu segará vida eterna. Entonces nosotros vemos ahí claramente que Dios está hablando de eso, ese principio de vida que nos imparte y que por lo tanto nos transforma. Por eso Pablo, si lo digamos con el versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la ley del espíritu, o sea, el principio de vida, de la vida de Dios, tenemos que entender eso. Vida eterna no es que Dios nos haya dado, nos haya alumbrado con un foquito por dentro, no es que haya despertado nada más nuestro espíritu, sino que nos dio su vida. Nosotros no tenemos nos convidó algo, nos convidó todo. todo. Ujú. O sea, en sí nosotros tenemos la vida de Dios dentro de nosotros. ¿Sí? El Espíritu está morando dentro de nosotros, la vida de Dios está morando dentro de nosotros. Por eso es que, y vamos a verlo, cómo podemos derrotar la mayoría de las veces a la carne. Fíjate que eso que estás mencionando, Edgar, por ahí no hace mucho escuché una persona que decía que eso justamente, que la vida que nos da Dios, que nos da todo y pues porque Él está dentro de nosotros, dice que
que pues nosotros también somos dioses. Entonces yo me quedé así, porque digo, no somos dioses, somos sus hijos. Así es. ¿Sí? Y nos da, pero ahí es donde la gente puede interpretar que nosotros tenemos la capacidad de ser Dios, porque dice, nosotros somos dioses, porque nos dio todo. Él está dentro de nosotros, por lo tanto, somos dioses. Sí, es Cash Luna que llamó que somos los Jehová Junior. Así dijo. Sí, que somos los Jehová Junior. Entonces, es un principio totalmente irracional. Dios nos ha impartido su vida porque Dios nos quiere salvar. Y la única forma de salvarnos es impartiéndonos su vida. Si Dios nada más nos volviera a dar vida, volveríamos a caer en el principio de Adán. Aún así caemos y pecamos, pero lo vamos a ver, el pecado ya no puede volver a penetrar, porque la vida de Dios está en nosotros. Y esa es la diferencia, ¿verdad? Pero no es que nos volvamos dioses. Dios nunca, Dios ha dicho, mía es la gloria y no la comparto con nadie. Con nadie, ni no es porque Dios sea egoísta, sino porque simple y sencillamente nadie tiene el derecho para hacerlo. Nada más ayuda. Si Él creó, Él es el dueño. Imagínate que tú creaste este mazapán y de repente Sayana o Yaskin o Hashira o Víctor, no sé. Crearon este mazapán y ustedes se desvelaron y ustedes estuvieron así haciendo los ensayos y todo. Y de repente yo llego y digo, ¡ay, hicimos el mazapán, ¿verdad? Qué bien nos quedó, vamos a compartir las ganancias, ¿cómo ven? ¿Cómo? ¿Qué me dirían? ¿Que no? ¿Me dirían que sí? Nos vamos al 25% cada uno. ¿Cómo ven? ¿Verdad que no? ¿Por qué? No sean egoístas, vanagloriosos. No, eso es soberbia. Déjenme entrar a compartir. Eso no es soberbia. Simple y sencillamente Dios creó todas las cosas. Y cuando Él dice, mía es la gloria y no la comparto con nadie, es porque nadie tiene derecho a esa gloria. Porque nadie participó con Él para hacerlo. Simple y sencillamente. No es que Dios sea egoísta. Es simplemente, ¿cómo le podríamos llamar? Derecho. Y cuando alguno de sus hijos hace algo, como dice, Dios lo exaltará, o sea, le está dando la gloria a esa persona porque se lo merece, porque se lo ganó, porque... Así es. O sea, tampoco no lo ignora. Así es. Sí, porque Dios ha exaltado a muchos. Así es. Dios honra a los que le honran. Entonces, es una medida de Dios, pero en la medida de lo mismo. O sea, ¿no? Igual, cuando, por ejemplo, lo mejor que podemos nosotros hacer como siervos del Señor, y hablo de todos, no nada más de mí, sino todos somos siervos del Señor, es que cuando hagamos algo, el principio que Jesús nos dejó es siervo inútil. Porque nada más hiciste lo que tenías que hacer. Nada más hiciste lo que se te encomendó. No, Señor, yo enseñé, me dediqué horas a estar estudiando. ¿Y qué te pedí hacer? Enseñar. ¿Y qué tenías que hacer para enseñar? Dedicarle horas. Entonces, ¿qué hiciste? Nada extraordinario. Nada extraordinario. Lo que tenía que hacer. Lo que tenías que hacer, lo hiciste. Punto. No hiciste nada más. Entonces, esa es la parte del principio, ¿verdad? Que nosotros tenemos que venir. Y si nosotros lo hacemos así, aunque en cierto sentido, ¿verdad? Toda la gloria es para Dios. A Dios le gusta honrar a los que se comportan así. Y a lo mejor en esta vida puede que lo recompense. Pero la principal recompensa que debemos esperar es la que está allá arriba. Esa es la principal que nos debe interesar, que va a durar toda la eternidad. Si aquí nos recompensa el Señor, qué bueno. Yo no estoy en contra que recompense aquí el Señor, ¿verdad? Si recompensa aquí, qué bueno. Pero nuestro anhelo debe estar en la recompensa de allá arriba, eterna, que ahí nadie nos la va a quitar. Aquí nos pueden quitar cualquier cosa, pero allá nadie nos la puede quitar. Allá nadie nos la puede quitar. Está totalmente asegurada. Entonces nosotros podemos ver esta del Señor, ¿verdad? Que Dios nos ha dado el espíritu de vida, contrario a lo que decíamos, lo que produce el pecado, que produce muerte. Romanos 6:23. Creo que iba a ir. No leyó Víctor, ¿no? Ajá, leyó Víctor. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte. Eso es lo que nos daba el pecado, muerte. Y ya vimos que muerte no es dejar de existir. ¿Qué es muerte? La muerte espiritual. Ajá, pero ¿qué es muerte? ¿Qué significa muerte? Es separación. Separación
Separación Espíritu. del espíritu, ¿va? Cuando decimos muerte física es que el alma se separa del cuerpo. Cuando decimos muerte espiritual es que estamos separados de Dios, ¿ok? Cuando decimos muerte segunda o muerte eterna es la separación definitiva de Dios, con Dios, ¿sí? No es dejar de existir, porque el hombre no deja de existir. El hombre es inmortal en su alma. No eterno. ¿Por qué no eterno? Sí, inmortal. ¿Por qué no puedo decir que el hombre es eterno? Exacto, gracias. Porque tenemos un principio. Eternidad no es principio ni fin. Entonces, nosotros tenemos un principio, no tenemos fin. Pero sí tenemos un principio. Entonces, por eso somos inmortales. Nuestra alma es inmortal. Pero, ¿verdad? No somos eternos. Entonces, cuando Dios nos imparte la vida eterna, es eso. Dios nos está impartiendo su vida. Eterno nada más es Él. Eterno nada más es Él. Nosotros somos inmortales. Sí, así es. Ni los ángeles son eternos. Los ángeles son inmortales. También tuvieron un principio. Tuvieron un principio, exactamente. Pero ¿Sí? A eso, esa es una de las características que los ateos, los ateos más le quieren, cuando quieren debatir, ¿no? ¿Cómo puedes creer en algo eterno? Algo que no tuvo un principio. Pero cuando tú llegas a un debate con ellos profundo, digo, bueno, explícame de dónde salió la materia. No, pues que de átomos. ¿Y los átomos de dónde salieron? No, pues los átomos siempre han existido. Entonces tú crees en algo eterno también. Porque si nada creó a los átomos son eternos, pero tú no crees en una cosa. Yo creo en un ser eterno. Tú crees en millones de cosas eternas, que son los átomos. Ahora, aparte de que crees en una cosa eterna, tú crees en algo que salió de la nada. ¿Por qué? Porque para que los átomos puedan activarse y crear materia, tiene que haber algo que los acelere, una fuerza. Entonces la fuerza surgió de la nada. Entonces tú ya crees en algo eterno y en algo que salió de la nada. Entonces, como que tu razonamiento es más ilógico y más tonto que el mío, ¿no? Entonces, es lo que nosotros tenemos que ver, ¿verdad? Contrario o sea, para defender la eternidad de Dios. Dios es eterno. Dios nadie lo creó. Dios no tiene principio ni final. Que en nuestra mente es difícil concebirlo, sí, es difícil. Pero no es menos difícil que concebirlo que un átomo pues, también es eterno, ¿no? Y que hubo una fuerza que salió de la nada y que activó a todos los átomos para que se aceleraran y formaran la materia. Entonces, a eso vamos, ¿no? Entonces, la palabra del Señor dice, sí, además que los que hemos nacido en Cristo realmente sabemos que Dios es real. Y bueno, claro, ¿verdad? Ese principio es para defender la eternidad de Dios. A mí nadie me puede decir que Dios no existe. Yo creo que todo que ha nacido en Cristo Jesús realmente no duda de Dios, que Dios existe. Porque lo hemos vivido, lo hemos sentido, hemos visto su amor, hemos visto sus milagros, hemos visto muchas cosas de Dios. Entonces no podemos dudarlo. Lo decía en términos de a veces de defender nuestro cristianismo ante el ateo, ¿no? Entonces, esa parte contra el principio de muerte. Romanos 7:11. Romanos capítulo 7, versículo 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Ahí está, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me mató el pecado? Por medio del mandamiento. ¿Sí? Juan capítulo 8, versículo 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ahí está, ¿verdad? Entonces vemos lo que produce el pecado. El espíritu que produce vida, el pecado produce muerte. El pecado esclaviza. Romanos capítulo 6, versículo 17, por favor. Romanos 6, 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos de pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Ahí está, ¿verdad? Entonces,
El pecado esclaviza y es un amo que busca, de esos amos que busca tener el control, dominarte y matarte. Sí. Y aunque en la gracia o en la justicia de Dios somos también esclavos de Dios y dependemos de Dios, Dios no es un amo que haga eso. Nos da libertad. Nos da libertad. Él nos da principios para regir nuestra vida y nos da libertad. Sí, somos esclavos, pero esclavos libres, ¿verdad? Dependientes del Señor. El pecado endurece, Hebreos capítulo 3, versículo 13. ¿3:13? Dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, ante tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ahí está, ¿verdad? Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado nos va endureciendo, ¿sí? Si nosotros, y ojo, aún como cristianos, pecamos y no venimos rápido delante del Señor, nos va endureciendo. Y un pecado me va a llevar a otro pecado, y otro pecado, y otro pecado, y otro pecado, ¿verdad? Nosotros lo podemos ver en el caso de David. Un pecado lo llevó a otro y a otro. ¿Cuál fue el primer pecado de David? No fue la lujuria, no fue el adulterio. Fue el ocio. El ocio, exactamente. Fue el primer pecado de David, el ocio, ¿verdad? ¿Por qué fue el primer pecado de David el ocio? Porque mandó al ejército a pelear y él se quedó. Y él tenía que ir, pero él decidió esa vez quedarse, ¿verdad? Y entonces sale, y en salir y andar buscando, ve, ¿verdad? Una mujer y se la jala y adultera con ella, y por se produce un bebé, ¿verdad? Y por querer tapar ese pecado, pues quiere traer al marido, ¿verdad? Y quiere que esté con su mujer y todo. El marido no quiere porque sale más noble que David, ¿verdad? Y entonces David, ¿qué dice? Pues hay que matar, para que mi pecado no sea descubierto. Entonces nosotros vemos cómo el pecado te va endureciendo. Imagínense un hombre como David, que amaba a Dios en verdad, que tenía temor de Dios en su corazón, que escribía salmos y todo, lo que nos puede llevar a hacer el pecado. Se cauteriza. Sí. Entonces, el pecado endurece, ¿verdad? Y nos lleva. El pecado quebranta la ley de Dios, ya lo vimos, ¿verdad? Pero leíamos 1 de Juan 3:4, esa cita nada más. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4. 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahí está, ¿verdad? El pecado entonces infringe la ley de Dios, la ley que Dios estableció. Y eso es el pecado. El pecado también, ¿qué es? Es dolor, es enfermedad, es condenación, es maldición, ¿sí? Y es muerte. Contrario a todo ello, el Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios, ¿verdad? Nosotros vimos que el pecado esclaviza, el Espíritu de Dios liberta. 2 de Corintios 3:17, por favor. 1 de Corintios 3:17. Segunda de Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Verdad? Ahí hay libertad. El Espíritu viene a libertarnos del dominio del pecado. El Espíritu Santo viene a libertarnos de nosotros mismos, ¿verdad? Gálatas 5:1 viene a libertarnos inclusive hasta de la ley. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estad pues firmes con la libertad con que Cristo os hizo libres, ¿verdad? Cristo ha comprado nuestra libertad, y si no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿A qué yugo de esclavitud estaba diciendo Pablo? Pues habían entrado los judaizantes a la iglesia de Galacia, ¿verdad? Y les había dicho,
Si no guardan la ley, si no se circuncidan, si no guardan las fiestas, si no guardan los días, si no guardan los meses, de nada les va a servir Cristo. Porque si ustedes no cumplen esto de la ley, no hay vida eterna. Entonces Pablo les dijo, si Cristo los hizo libres, ¿por qué quieren otra vez sujetarse al yugo? ¿Verdad? Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Ahí está, ¿verdad? Teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que tenemos entrada libre al trono de la gracia. Entrada libre, tenemos esa libertad para entrar ahí. Antes no podíamos entrar al lugar santísimo. Antes no podíamos entrar a la presencia de Dios porque moriríamos instantáneamente. No podíamos hacerlo. El pecado no nos permitía llegarnos a Dios. Es más, la Escritura dice que antes nosotros ni queríamos llegar a Dios, que éramos enemigos de Dios. ¿Sí? Pero hoy tenemos la libertad de poder entrar hasta su misma presencia, al trono directo de la gracia del Padre, ¿verdad? Sin necesidad de ritos, sin necesidad de sacrificios, sin necesidad de holocaustos, sin necesidad de pagar ofrendas, nada. Ahora es una entrada gratuita. ¿Por qué? Porque todo el precio lo pagó Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces nos ha libertado para poder entrar en esa cuestión, ¿verdad? Hasta el mismo lugar santísimo entrar, en la misma presencia de Dios, porque habitamos ahí permanentemente, los que estamos en Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros, ¿verdad? Estamos habitando continuamente en ese lugar santísimo. Entonces ahí nosotros podemos ver, entonces Dios nos ha hecho libres y tenemos que estar en esa libertad. Ahora sí, pero la Escritura también nos dice, teniendo cuidado, no abusar de la libertad, ¿verdad? Y volver la libertinaje, exactamente, ¿verdad? Como nos dice 1 Corintios 8:9 y 1 Pedro 2:16. Uno que me busque 1 Corintios 8:9 y otro que me busque 1 Pedro 2:16. Dice 1 Corintios 8:9 dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Ahí está, ¿verdad? Mirad que esta libertad que nosotros tenemos una libertad en Cristo Jesús, pero que mi libertad no venga a poner tropiezo para otros. ¿Se acuerdan que por ejemplo, les decía, Pablo decía, si a mi hermano le es tropiezo comer carne, pues yo no voy a comer carne. ¿Y por qué decía eso Pablo? Porque en ese tiempo la carne de ese lugar donde estaba Pablo la ofrecían a los ídolos. Entonces, Pablo lo que estaba diciendo es, si yo de repente agarro una carne, oro por ella, y Dios la santifica, no pasa nada, o sea, Dios la santifica, y empiezo a comer, pero viene un hermano que acaba de salir de la idolatría, que Dios lo acaba de rescatar de la idolatría, y me ve comiendo eso. ¿Qué va a pensar él? Viéndome a mí que soy más maduro y de tiempo. Pues entonces no hay nada de malo con los ídolos. Pues continúo con los ídolos. Y Fukutum vuelve a caer. ¿Y él va a pagar por su pecado? No. Pero yo también voy a pagar por haberlo hecho tropezar a él. Por eso Pablo dice, nada más tengan cuidado. O sea, tenemos libertad, pero no ocupen su libertad para el libertinaje o para dañar a otros, ¿verdad? Tenemos una libertad. Es como aquí en México, tenemos libertad de salir y caminar y andar, ¿verdad? Pero no tenemos la libertad de agarrarme y meterme a la casa del vecino, ¿verdad? Es que tengo libertad como mexicano, puedo meterme a la casa del vecino, ¿no? ¿Verdad? Sus cosas. Sí, como tengo libertad exactamente, me gustó el refri, pues me lo voy a llevar, o me gustó el microondas, tengo libertad. No, o sea, no uses tu libertad como ocasión para dañar a otro o para violar las cuestiones de Dios. Tenemos una libertad
pero una libertad exactamente en ese sentido, ¿no? Si mi libertad hace caer a otros, pues tengo que tener mucho cuidado. ¿Qué dice el otro? El otro Primera de Pedro 2:16. dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Ahí está, ¿verdad? Libres, pero no teniendo la libertad como pretexto para hacer lo malo. Ah, pues soy libre. Ah, pues ya no estoy bajo la ley. Entonces, ¿y qué tal si algo es lo indebido? No pasa nada, ¿verdad? ¿Y qué tal si me llevo esto que no sé de quién es y me lo echo acá? ¿Verdad? Pues no pasa nada, yo ya no, la ley ya no me afecta. Dice el apóstol, solo que tu libertad tiene un límite. O sea, tampoco, ¿verdad? Abusemos de nuestra libertad. Y les pongo el ejemplo, como mexicanos tenemos libertades, bueno, entre comillas, ¿no? Tenemos libertades, pero mi libertad no va más allá de cuando violo las libertades del otro, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos está diciendo la Escritura. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ahí está, ¿verdad? Vez tras vez nos lo advierte la Escritura. O sea, hay una libertad en Cristo, pero no la usemos para violar los derechos de otros, no la usemos para dañar a otros y no la usemos para ocasión de nuestra misma carne. ¿Ok? El Espíritu de Dios también, el Espíritu de Dios también es amor, dice la Escritura, contrario a lo que es el pecado. ¿Qué es el pecado? Pues es rencor, ira, odio, ¿verdad? Muerte. El Espíritu de Dios es amor. Gálatas 5:22. Y otro que me busque, Efesios 5:9. ¿Efesios? Gálatas 5:22 y otro que me busque, Efesios 5:9. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Ahí está, ¿verdad? Y Efesios 5:9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Ahí está. Entonces, eso es lo que produce el Espíritu en nosotros, ¿verdad? Contrario a lo que producía la carne. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, borracheras, herejías, orgías y cosas semejantes a cuáles de los cuales os amonesto, que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios, ¿verdad? Así también el Espíritu Santo, al entrar en nosotros, cuando creímos en Cristo Jesús, vino a poner en nosotros todo eso, pero también vino a poner, como en la creación, vino a poner orden, vino a darnos poder y vino a dar fruto para vida eterna, ¿verdad? Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahí está, ¿verdad? Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder para poder vencer, para poder llevar la vida cristiana, de amor para brindar amor hacia los demás, ¿verdad? Y dominio propio. ¿Sí? Dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? La templanza. ¿Qué es la templanza? El mantener la ecuanimidad ante situaciones difíciles. Difíciles. Y a veces cuando, o sea, predicaba en una iglesia hace poco, en la primera iglesia bautista de Cardel, les decía, a veces qué difícil es tratar con ciertos hermanos, o a veces hasta conmigo, que traten ustedes conmigo, a veces es difícil, pero la palabra de Dios dice, sopórtense los unos a los otros. O sea, ese es el dominio propio. Tengo que soportar, ay, pero es que es así, y es sangre pesada, y es, ¿cómo le llaman? Otra palabra, sangre pesada, ¿qué más? No sé qué más le dicen, pero bueno, de estos que, ¿verdad? Difíciles de tratar. Entonces, pero dice Pablo, sopórtense los unos a los otros. Ahí entra el dominio propio, dice Pablo, en amor. ¿Sí? Entonces, esa es la vida del Espíritu, contrario a la vida de la carne, ¿verdad? Entonces nosotros vemos cómo el Espíritu
cambia, va transformando nuestra vida, ese principio de vida que nos ha sido comunicada, la vida victoriosa de Cristo Jesús ha sido implantada en nosotros. Cuando Cristo Jesús triunfó en la cruz del Calvario, nosotros triunfamos ahí con Cristo. 1 Corintios 15:45. 1 Corintios 15:45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Vivificante, ¿verdad? Entonces Dios ha puesto ahí su espíritu y ha activado nuestro espíritu y le ha dado vida, y ahora es el espíritu que nosotros tenemos. Nuestro espíritu es un espíritu vivificante, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver esa parte. Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que nosotros tengamos todas las herramientas para poder vivir una vida de victoria. Esto no quiere decir, ¿verdad?, como vimos en capítulos anteriores, ¿verdad?, que la vida cristiana más madura o espiritualmente, ¿verdad?, no es una vida sin pecado. Es una vida, al contrario, entre más maduros estemos espiritualmente, más vamos a reconocer que tenemos una lucha con nuestra carne, ¿verdad? Más vamos a reconocer que hay una batalla en nosotros, la cual no ha... ¿Por qué? Porque la carne no ha sido redimida, ¿verdad? Quedamos, que es el último paso de la salvación. Con esto no quiere decir que Jesús no pagó por nuestra carne, Él pagó también por eso. Él pagó por nuestro espíritu, por nuestra alma y por nuestra carne. Pero es como la tercera etapa de ese proceso. Así es. Primera de Tesalonicenses 5:23. ¿5:20 qué? 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, ¿verdad? Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Guardar el cuerpo irreprensible, de no ser reprensible, eso solo mediante la obra de Cristo Jesús. Pero eso significa que nuestro cuerpo también va a ser cambiado y transformado. Así como en el inicio de la salvación, Dios dio vida a nuestro espíritu. Nuestro espíritu estaba muerto, Él le dio vida otra vez. Y Él cambió podríamos decirle, el chip del alma otra vez. Pero ahora tenemos una batalla entre el espíritu que renació, que ha vuelto a nacer, y la carne. ¿Quién está en medio? El alma. El alma. Entonces, la carne está buscando controlar al alma por acá, el pecado, ¿verdad? Y acá el espíritu está luchando para que no lo logre. Entonces, esa es la parte que nosotros tenemos que ver. Pero esta carne va a ser libertada, ¿verdad? Ya lo vimos, ¿se acuerdan? En 1 Corintios 15, versículos 50 al 57, cuando Pablo habla precisamente de la resurrección que vamos a tener. Cuando esto corruptible se vista de incorrupción, ¿verdad? Y esto se ha transformado. Y entonces, una vez que esto se ha transformado, leemos en la Escritura que Pablo dice, entonces es cuando vamos a poder decir, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, si ya no hay pecado y el pecado ya no puede hacernos nada, ahorita de repente caemos porque todavía tenemos esta carne débil, ¿verdad? Que es sensual a las atracciones del pecado. Pero cuando esto se ha transformado, no, ya el pecado ya no, para nosotros será inatractivo 100%. Será como si vieras el gusano de ese peludo, así que luego así, o esas babosas, así que van y guácala, ¿sí? Así será el pecado para nosotros, ay, guácala, ¿verdad? No sentiremos ninguna atracción por querer faltarle a Dios. Será una dicha, una armonía juntos. Ese día viviremos realmente la santidad sin fin, ¿verdad? Hasta ese día veremos la santidad sin fin. Pero mientras debemos entender bien que vamos a tener la lucha con nuestros deseos y que por lo tanto, ¿verdad?
tenemos que estar preparados. ¿Cuáles son las luchas que vamos a tener? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Primera de Juan 2:16. ¿Me dejan qué? 2:16. Primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Ahí está, ¿verdad? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Esas son los tres que engloban todas las tentaciones de Satanás. Y son las tres con las que Satanás intentó hacer caer a Jesucristo. En Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11, a ver, vamos a no leerla y no tardarnos más. ¿Cuál fue la primera tentación? El hambre. El hambre. ¿Qué quiere decir eso? La carne, los deseos de la carne, ¿verdad? El hambre. La necesidad de comer. De comer. Y que estas piedras se transformen en pan. Y luego le lleva al pináculo del tiempo, del templo y le dice, tírate, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. Y ese sería los deseos de los ojos, ver que los ángeles vengan y todo ese detalle, ¿verdad? Y luego le dice, lo sube al monte alto, ¿verdad? A lo mejor al Everest o algo así, y lo sube y le muestra todos los reinos. Y le dice, todo esto es mío, Jesús, pero te lo doy. Mira, estoy en la mejor disposición de dártelo. Ya no vayas a la cruz. No tiene, bueno, eso no lo viene en la Biblia, ¿verdad? Estamos hablando. No tiene caso que vayas a la cruz, Jesús, hay un camino mejor para recuperar todo esto. Y como es mío, yo te lo quiero dar, Jesús. Solo adórame. Y Jesús ahí que evitó la vanagloria. Qué fácil hubiera sido para Jesús coronarse ahí en ese momento como rey de toda la humanidad, como el Señor de todos, pero faltarle a Dios. Y Jesús en cada tentación, y es lo que nosotros debemos aprender, siempre dijo, escrito está. Así es. Nosotros para vencer toda tentación tenemos una única arma ofensiva, la palabra de Dios. No hay otra, Jesús es lo único que utilizó. La oración sí nos ayuda, nos fortalece, pero para vencer, derrotar a Satanás, lo único que tenemos es la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Sí? Por eso la Escritura dice que Jesucristo fue tentado en todo. En Hebreos 4:15 nos dice que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y Él fue tentado en todo. O sea, en todo, ¿sí? Todas las áreas de su vida, en los deseos de los ojos, en los deseos de la carne y en la vanagloria de la vida. Jesús fue tentado en todo eso y Él venció. Por lo tanto dice que es poderoso para socorrer a los que son tentados también, ¿sí? Pero aunque tendremos esta lucha, ya disfrutamos de libertad, porque ahora podemos servir al Señor, podemos orar, aunque nos cuesta, que antes no lo hacíamos, de conocer a Cristo, podemos adorarle, podemos estudiar su palabra, con luchas, pero puedo hacerlo. Antes no lo hacía. Ahora, cuando dice que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, se refiere precisamente a que el pecado ya no puede nunca más enseñorearse de nosotros de tal manera que nos vuelva a destruir, como Adán. Espiritualmente la victoria ha sido ganada por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Hebreos capítulo 10, versículo 14 y Romanos 6, 14. Hebreos 10, 14 y Romanos 6, 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Verdad? Porque por una sola ofrenda hizo perfecto. De una vez. ¿Y hasta cuándo? Para siempre. Para siempre. Nos hizo perfectos de una vez y para siempre con una sola ofrenda. No de una vez y hasta que peque.
una vez y para siempre, ¿verdad? Romanos 6:14. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces la presencia del Espíritu Santo en nosotros, en el verdadero cristiano, es la garantía. Por eso la palabra de Dios dice que es las arras de nuestra herencia, ¿verdad? Cuando es la boda, ¿por qué se dan arras? La promesa. Porque es una promesa, ¿verdad? Dios hace una promesa también con nosotros de que nos va a glorificar al final. Y esa promesa es esas arras, a diferencia de en el matrimonio, ¿verdad? Que es algo exterior, Dios ha dado algo interior que está en nosotros. Y es el Espíritu Santo habitando en nosotros. Él es las arras, la garantía de que Dios va a cumplir su promesa, que dice: el que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nuestra vida de santificación depende del poder de Dios, no de nuestros esfuerzos, mas sin embargo, sí debo esforzarme. No es del que quiere, no es del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pero Pablo no está diciendo no corran y no quieran, sino que está diciendo no es por lo que ustedes corran, no es por lo que ustedes quieran, que deben de hacerlo, es por la misericordia del Señor. En otras palabras, es que todo lo que somos tenemos que dar la gloria a Dios. Así es, en pocas palabras. Nos corresponde, pero corresponde. Al final fue porque Dios decidió que tuvieras o fueras esto. Exacto. Y así que se evita una jactancia. Exacto. Al final, no, pues es que yo vivo una vida más victoriosa porque yo oro más que tú. Yo vivo una vida más victoriosa porque yo leo la Biblia más que tú. No, O yo o sea, tengo esto porque yo trabajo más que tú. así es. Claro, porque Dios te lo dio. Porque Dios te lo dio. A Dios le plació dártelo. O sea, sí tenemos, como todo, tenemos que estudiar, tenemos que echarle ganas y todo, ¿verdad? Pero tenemos que reconocer que es Dios. ¿Cuánta gente le echa bastante ganas? El otro día había un caso en Inglaterra de un hombre que tenía maestrías, doctorados y se suicidó. ¿Por qué? Porque no encontraba trabajo. Porque nadie lo quiso contratar. Aunque llegaba a pedir, no importa, denme ese trabajo. No, señor, es que ese trabajo es para alguien que no tenga los conocimientos que usted tiene. No podemos ponerlo ahí. Pero dénmelo. No podemos, señor. ¿Verdad? Estaba preparadísimo. Seguro porque se dio. Entonces, no es del que quiere, no es del que corre, sino tenemos que entender que es de la misericordia del Señor que vivimos. ¿Qué versículo es? No es el que corre, no es el que... No es Romanos capítulo 9. Hay uno de los versículos ahí, pero está en Romanos 9. Sí. Ahí, si quieres te lo envío. Sí. Pero sí, está ahí. No es del que quiere ni del que corre. Pero repito, sí tenemos que hacerlo. Sí tengo que orar. Sí tengo que estudiar la Biblia. Pero tengo que hacerlo en dependencia de Dios. No sé si me estoy explicando. Aquí está, es Romanos 9, 16. Así sí. que no depende del que quiere ni del que corre, sino de que Dios tiene misericordia. Así es. Entonces no es del que quiere ni del que corre. Miren, Gamaliel, preparadísimo y todo, sin embargo no entró al Evangelio. Pablo, preparadísimo y todo, y Dios lo escoge y lo jala al Evangelio. ¿Sí? Entonces no es nuestra habilidad, tenemos que reconocer eso, aunque sí tenemos que prepararnos. Yo podría decir, como a veces muchos pastores erróneamente, más de un ambiente carismático, dicen, no, es que no hay que prepararnos, que el Espíritu solito nos vaya dando todo. Yo abro la Biblia y el Espíritu Santo nos va a decir que tenemos que predicar. No, eso no es así. Porque el Espíritu Santo no quiso ir ahí. Por eso hay tantas herejías en las iglesias cristianas de ese tipo, porque no están estudiando la Escritura, ¿verdad? Pero repetimos otra vez, cuando nosotros nos preparamos, nosotros, como decíamos, no es a nosotros la gloria, es a ti, Señor, porque aunque nosotros nos estamos preparando, tú eres el que nos das tanto la capacidad como el discernimiento para aprender. Y la vida. Y la salud. Entonces es eso, por eso dice la palabra de Dios, la jactancia queda
anulada, excluida, destruida en el Evangelio. Si Dios me permite, yo tengo planes, a lo mejor en unos 6 meses o algo, empezar a estudiar una licenciatura en teología. No por jactancia, pero sí por preparación. Sí, porque nos exige este mundo estar preparado para presentar defensa de la verdad del Evangelio. Y nosotros sabemos con los medios, no es lo mismo que tú llegues, y no es porque sea menos, ¿no? Pero no es lo mismo que tú llegues, por decirlo, ante el presidente de la República, siendo, y no desprecio esos puestos, ¿no? Pero siendo un boleador de zapatos, a que llegues con una maestría o con un doctorado. Entonces, ¿verdad? No, aunque el presidente diga que no hace acepción ni nada, no va a ser lo mismo. Vas a tener mejor entrada si estás bien capacitado, y Dios va a utilizar todo eso para redundarlo. Por eso nosotros tenemos que esforzarnos en la gracia, dice la palabra de Dios. Esfuérzate en la gracia, no por la gracia, sino en la gracia, porque estás adentro de la gracia. Y la gracia te protege, y ahí es donde quiero terminar ya. Precisamente la gracia te va a proteger de que te decepciones de tu vida. Porque muchas veces como cristianos, les repito, yo les digo, un verdadero cristiano tiene un anhelo de vivir en santidad. Desea no fallarle a Dios. Y cuando le fallamos, pues sabemos lo que sentimos, nos sentimos mal ante el Señor. Yo cuando le fallo a Dios, porque yo no soy un ser impecable, yo peco. Y cuando le fallo a Dios, yo me siento mal, muy mal delante de Él. Y le pido perdón al Señor, pero sé que estoy dentro de la gracia y que Él nunca, aunque me discipline, nunca me va a desechar. Un padre cuando disciplina a sus hijos, lo disciplina porque no quiere que vuelva a hacer lo mismo, pero nunca lo va a disciplinar para decirle, desde hoy te largas y ya no eres mi hijo, ¿verdad? Porque sería no ser un padre. Entonces, la palabra de Dios nos está diciendo eso, la palabra de Dios nos está diciendo que Dios nos disciplina para nuestro bien. Entonces, aún cuando dice Pablo, ninguna condenación, y se los había dicho cuando vimos ese verso, la disciplina no es una condenación, la disciplina es un orden que lleva al fin de restaurarnos y santificarnos, ¿verdad? Eso lleva al fin la disciplina. El fin de la disciplina no es condenarnos, sino es ayudarnos a enderezarnos, ¿verdad? Miren a Israel cómo Dios los disciplinó bien fuerte. Y después cuando Israel sí se volvió duro, se volvió lo que ustedes quieran, legalistas y todo detalle, pero no había ni un ídolo. En el tiempo de Jesús no veían a un israelita adorando ídolos. Cuestión que en el Antiguo Testamento batallaron. ¿Pero por qué ya no había ídolos acá? Porque la disciplina que les metió Dios acá, ¿verdad? Y se las metió bien fuerte y aprendieron y dijeron, no, ya no más ídolos, ¿verdad? Ahora les falta otro tipo de disciplina con la cual van a aprender que no es mediante el legalismo, ¿verdad? Pero esa disciplina vendrá posterior. Pero así Dios nos trata también a nosotros. Dios nos va a meter en disciplina para corregirnos, no con la finalidad de destruirnos, sino con la finalidad de que nos parezcamos cada día más al Señor Jesucristo. Amén. Y ese es el espíritu de vida. Ninguna condenación hay porque Dios nos ha dado su espíritu. Dios nos ha dado su espíritu, y donde está el espíritu de Dios ahí hay libertad. Es el espíritu de adopción también que la Escritura narra, donde hemos sido adoptados como hijos de Dios. Y Pablo dijo, y si hijos, herederos y coherederos juntamente con Cristo Jesús. Entonces, podemos caminar en esta vida, y como decíamos, y me acordaba que lo repetías también la semana pasada, Dios ha establecido un camino que por muy torpe, muy inmenso, muy testarudo que sea el cristiano, no se va a apartar de él. Por eso Pablo dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque el Espíritu que nos fue dado, nos ha dado vida. Y no nos ha dado cualquier vida, nos ha dado la vida de Dios. La vida de Dios morando dentro de nosotros. Y esa vida hace que no pueda volver a caer en la misma transgresión de Adán. La predestinación. Exactamente. ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? Bueno, no, mismo Romanos 8:2.
Si no hay dudas, saquen una hojita, les voy a hacer 4 o 5 preguntas. No es cierto, la dejo de tarea. Vamos a orar. Vamos a orar. ¿Alguna necesidad, algo? Sí, ¿Eh? que le des sabiduría a mi hija para su examen. ¿Examen? ¿Tiene examen? De admisión a la universidad. ¡Wow! Bueno, vamos a estar orando por eso. ¿Alguien más? ¿No? ¿Bien? ¿Nada? Sí. Sí, un colega mío tiene un problema legal. También por eso. Ok. Vale. Entonces, vamos a estar orando por eso. Bueno, vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, gracias, Señor, por tu bendita palabra, Señor. Gracias porque una vez más, Señor, consuelas nuestras vidas, Señor, para que podamos, Señor, vivir la vida cristiana. Sabiendo, Señor, que nos has dado no una cosa material, no una cosa inerte, Señor, sino nos has dado el Espíritu Santo, Señor. Esa tercera persona de la Trinidad que habita en nosotros. No cualquier espíritu, Señor, sino el Espíritu Divino, el Espíritu de gracia, el Espíritu de poder, el Espíritu de santidad, Señor, que nos viene a llenar de amor, de dominio propio y de poder, Señor, para vivir la vida cristiana, Padre. Aún así, Señor, reconocemos nuestras debilidades, Señor, y de que a veces te fallaremos, Señor, que no quisiéramos hacerlo, Señor, y lo sabes. Sabes que no quisiéramos fallarte, Señor. Pero a veces caemos, Señor, y deshonramos tu nombre y entristecemos a tu Espíritu, Señor, y te pedimos perdón por eso. Pero hoy, Señor, hoy nos has hablado que aunque fallemos, Señor, tú nos sigues amando. Como dice Romanos al final del capítulo 8, nada nos puede separar de tu amor, Señor. Nada. Si tú nos diste a Cristo y nos has dado al Espíritu Santo, ¿qué no nos puedes dar, Señor? ¿Cómo nos vas a desechar? ¿Cómo nos vas a quitar, Señor? Hemos sido adoptados por ti, Señor, y tú no rechazas a ni un hijo tuyo, tú no desconoces a ningún hijo tuyo, Señor. Sí lo corriges, Señor, sí lo disciplinas, pero nunca lo desechas, Señor. Gracias, Padre, porque con esa confianza sabemos, Señor, que podemos enfrentar mejor nuestras luchas, con una confianza firme de que en este batallar, aunque a veces caigamos, nos levantaremos, Señor, por tu gracia, y podremos decir, como decía el apóstol Pablo, ciertamente olvidando lo que quedó atrás, proseguimos a la meta, al premio del supremo llamamiento, Señor, porque la ley del Espíritu de vida, esa ley que me ha venido y me ha dado vida, ese principio que el Espíritu Santo ha impartido en mi vida a través y en la vida de cada uno de mis hermanos, a través de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, Señor, nos ha librado de la condenación eterna, nos ha librado del poder del pecado. Ya el pecado ya no puede destruirnos, ya no puede condenarnos, ya no puede aniquilarnos. Señor, podemos decir, como decía también el apóstol Pablo, en Cristo Jesús somos más que vencedores, Señor. Somos más que vencedores. Porque hay aparentes derrotas, Señor, la victoria está garantizada, Señor. Garantizada. Aunque perdamos unas batallas, la guerra está ganada. Gracias, Padre. Gracias, Señor. No nos gozamos en las derrotas, Señor. Nos duelen. Pero nos gozamos en saber que por Cristo Jesús la victoria está ganada, Señor. La victoria está ganada. Y esa confianza, Señor, nos lleva a vivir la vida cristiana con certeza, con firmeza y con convicción, Señor, sabiendo que nada ni nadie nos puede separar de ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, así te pedimos por el examen también de Itzayana, Señor. Clamamos para que tú, Señor, obres ahí, Señor. Tú le des sabiduría, Señor, le des entendimiento, le des retentiva en esos momentos, Señor. Que todo lo que ella estudie en estos momentos tú se lo hagas recordar. Y no solo recordar, sino en forma sabia, Señor, que ella la pueda aplicar en el examen, Señor, de tal manera que por tu gracia, Señor, ella, Señor, pueda, si es tu voluntad, quedar en esa universidad, Señor. Clamamos, Señor, que si tú quieres, Señor, abras todos los medios y des todo, Señor, para que ella pueda llegar a esa universidad, Señor, y no solo llegar, sino llegar como uno de los primeros lugares, Señor, para
la gloria de tu nombre, Señor. Y no por vanagloria, no por nada, sino para que ella vea que tú eres el Dios que responde, Señor. Padre, asimismo te pedimos por el amigo doctor de la hermana Heréndira, Señor, para que tú obres ahí en este caso que él trae, Señor. Te pedimos que tú actúes, Señor, en justicia sobre él y que lo ayudes, Señor. Si él cometió algún error, si él hizo algo, Señor, tú ayúdalo, ten misericordia de él. Y si le están haciendo algo injusto, pues más aún, Señor, ten misericordia de él. Te pedimos que tú obres, Señor, y que tú actúes en esto, y que él pueda reconocer que tú estás actuando, Señor, ahí, en este caso, Padre. Gracias, Padre, porque tú nos oyes, Señor. Dice la palabra, y con esta confianza entregamos esas peticiones delante de ti, Señor, sabiendo que han sido oídas y que tú contestas, Señor. Gracias, Padre. Sigue bendiciendo a esta familia, sigue bendiciendo a Víctor, a Heréndira, a Itzayana, a Yasquina, a Shira, Señor. Sigue bendiciéndoles, Padre, y sígueles sustentando en su vida cristiana, y sigue despertando en ellos un hambre y una sed de ti, Señor, y que cada día, Señor, puedan ser transformados y moldeados más a la imagen de tu Hijo, Señor. Gracias, amado Padre, toda la gloria es tuya, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenas noches. ¿Mini qué? Mini de dormir. Ah. Yo entendí de mini de pequeño. Mini. Buenas noches, que descanses.